Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de Gestionando Hijos. Mientras que el cierre de las escuelas ha supuesto un alivio para todos los alumnos y alumnas que sufrían bullying, esto no quiere decir que el acoso haya desaparecido, simplemente ha cambiado de escenario. Desde la Fundación ANAR afirman que están recibiendo muchas consultas y peticiones de ayuda por ciberbullying durante este confinamiento. Este cambio de escenario es aún más preocupante si tenemos en cuenta que los espectadores habituales de este tipo de acoso, los profesores, personal del centro, otros alumnos ya no pueden verlo y, por tanto, no pueden detectar y ayudar a un alumno que está sufriendo acoso. Ante esta situación, en la que el acoso escolar va ampliando sus ámbitos de actuación, ya no solo se restringe al aula, sino que llega a todos los rincones a través de un móvil o un ordenador, cabe preguntarse, ¿cuál es el antídoto contra el bullying? Para el catedrático de Psicología Luis Moya Albiol, con el que hoy vamos a tener el placer de hablar, la clave está en la empatía. Muy buenas tardes, Luis. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Muy bien, es que al principio tenía un poco de problemas técnicos, pero ya nos vemos, ya te veo en la pantallita. Muy bien, solucionado. Perfecto. Luis, comentaba que tú has encontrado un antídoto contra el bullying y dices que es la empatía, ¿no? De hecho, lo publicas en tu libro editado por Plataforma Actual, Educar en la empatía, no sé si se está viendo en pantalla. Ujú. Y bueno, tú lo catalogas la empatía como el antídoto contra el bullying, es decir, lo contrario al odio, en este caso no es el amor, sino la empatía para ti, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, más que encontrar el antídoto, que el antídoto pues ya existía, ¿no? Lo que de alguna forma he intentado hacer es un trabajo para que podamos prevenir, porque actualmente el bullying, pues yo creo que trabajamos mucho en la detección. Hay programas maravillosos ya que te permiten detectarlo y poner en marcha una vez aparecen los primeros indicios. Pero, bueno, pues yo creo que desde una visión positiva lo importante sería el hecho de prevenirlo. Desde luego, las personas empáticas son menos violentas en general y el bullying es el primer tipo de violencia que aparece pues, en las escuelas, ¿no? Niños y niñas que son agresores y agresoras de otros, pues comienzan con este tipo de comportamientos. Trabajando la empatía vamos a conseguir que ello disminuya. Por eso lancé este mensaje, ¿no? En el libro, porque yo creo que es importante no solo el detectarlo, sino el trabajar en prevenirlo. Decía yo al principio de la intervención que ahora pues aquellos niños que iban al colegio y sufrían bullying pues están más tranquilos porque están en casa, lejos de sus agresores, pero claro, el problema es que el bullying les persigue en forma de ciberbullying y ya no solo se restringe al aula, sino que está en las pantallas, en WhatsApp, en todas las redes sociales, con lo cual el trabajo de fomentar esta empatía como antídoto contra el bullying es más importante si cabe, ¿no? Las madres y padres supongo que tenemos aquí un papel fundamental, porque la empatía no es algo que venga en los genes, sino que se educa. Efectivamente. Si ahora hablaré un poquito sobre ello, lo que nos puede venir genéticamente pues es una pequeña parte, una predisposición genética a ser más o menos empáticos, pero el trabajo fundamental es del ambiente, de la educación, y afortunadamente podemos hacer mucho por ello. Como comentabas, bueno, pues ¿qué hace el ciberbullying? El ciberbullying lo que ha permitido es que, bueno, pues que no tengas contacto directo con la persona, con lo cual, pues tras el anonimato todavía se puede exagerar más, ¿no? ese comportamiento y causar más daño. Bueno, yo creo que hay que mirar en positivo y hay que intentar ver por qué aparece este tipo de bullying. Generalmente también pensemos que las personas que lo cometen, estos niños y niñas, generalmente pues son los que tienen muchas veces problemáticas, no son felices, lo hacen para llamar la atención o pueden entrar ya dentro de algunas patologías. Identificar también los agresores y agresoras nos puede ayudar mucho para que no haya bullying y ayudar a estas personas que también lo necesitan. Porque yo creo que, como bien decías, madres y padres, algo que nos preocupa es que nuestras hijos puedan sufrir bullying, pero también que lo que cometan o que consientan que ocurra, porque pensar que la mayoría de las personas, niños y niñas, y nosotros cuando estábamos en la escuela, quizás si nos vamos al pasado lo podemos pensar, hemos visto a lo mejor cuando un compañero o una compañera ha abusado de otro y a lo mejor no hemos hecho nada por distintas razones, o por miedo a ser nosotros la víctima, o porque hemos participado de ello, o por mil razones. Entonces hay que también concienciar un poco en toda esta educación en empatía que el participar o el callar es de alguna forma el seguir permitiendo que aparezca este modelo de comportamiento, ¿no?
No sé si frases tan interiorizadas por muchas madres y padres como si te pegan, pega, ¿no? Que Ah, muchas veces son todo lo contrario a educar en la no violencia o en la empatía, ¿no? En el defiéndete. Las madres y padres a lo mejor no tenemos recursos o no sabemos realmente cómo se educa en la empatía. ¿Y tú crees que las madres y padres estamos en ese propósito o nos interesa más o estamos más enfocados en educar en otro tipo de cosas y se nos olvida a veces potenciar la empatía de nuestros hijos? ujú. Yo creo que en general interesa. Lo que ocurre es, como tú bien dices, que a veces no tenemos los recursos, las herramientas, pero no solo en casa, también el sistema educativo. Desde mi punto de vista, el sistema educativo tiene que dar la vuelta y centrarse y basarse en la educación emocional, la educación en la empatía. ¿Por qué? Porque ello permitiría, pues, que tuviésemos un modelo cooperativo frente a un modelo competitivo que hemos creado. Sería un modelo, pues, mucho más cooperativo y sería la base desde donde tenemos que erradicar la violencia. Como bien dices, bueno, pues muchas veces padres y madres, pues ante intentar que nuestros hijos se puedan proteger, decimos, pues si te pegan, pega, pero yo creo que eso está poco reflexionado, sale desde la parte emocional, ¿no? De que no quieres, pues, que tu hija sufra, pero bueno, pues si lo pues, somos capaces de concienciar por qué ocurre este comportamiento, cómo puede mi hija o mi hijo reaccionar cuando está ocurriendo esto, pues hay muchas formas, ¿eh? Cuando estás siendo víctima de una agresión, el entrar en un círculo de violencia no te va a ayudar. Y hay otras Ujú. formas, pues, y además, pues, que tampoco es la educación que queremos de la imposición del poder, ¿no? Por la fuerza. Con lo cual yo creo que, bueno, que estamos bastante concienciados, pero creo que hace falta un cambio a todos los niveles, y empezando por el sistema educativo, en el que la empatía brilla por su ausencia en el currículum, tanto a nivel transversal como longitudinal, y también incluso, si lo pensamos a la hora de seleccionar maestras, maestros, no es que les requiramos que tengan habilidades empáticas. Quien lo es porque, vamos, tiene esas características o se forma en ello, pero no está exigido en nuestro país, por lo menos, y en muchos otros, en ningún sitio está dicho que una persona para poder educar tenga que ser empática. Yo creo que eso es uno de los grandes temas que podríamos mejorar, ¿no? Cómo seleccionamos a las personas que tienen la encomienda de, yo creo, la profesión más importante o de las más importantes de todas, que es construir una sociedad, ¿no? Porque es la base, ¿no? Hace poco hicimos una investigación sobre el bullying y nos salieron datos tan interesantes y tan llamativos a la vez, como que solo 2 de cada 10 profesores consideran estar preparados para resolver situaciones de acoso escolar. Sin embargo, opinan que es algo que atañe mucho al desempeño de su actividad. Otro Uh-huh. dato, 8 de cada 10 jóvenes han presenciado alguna situación de acoso. O sea, Uh-huh. es un tema que todos somos conscientes de que existe, todos hemos visto alguna vez a un niño que han hecho bullying, todos hemos presenciado un acto, sin embargo es un problema que parece que se enquista en la sociedad y que no logramos solucionarlo, ¿no? Y quizás lo que dices, es un problema de educación, ¿no? De base. Uh-huh. Sí, de educación y también, como estás comentando, de formación, porque claro, son temas a veces complejos de trabajar y a lo mejor una maestra, pues, y un maestro tienen el tiempo para también transmitir conocimientos, transmitir otra serie de competencias y a lo mejor requieren de una ayuda. Yo veo que una vía intermedia que podría ser es contar pues, con facilitadores de trabajo en todo el tema del bullying, que pueden ser profesionales de la psicología, de la criminología. Tenemos profesionales maravillosos que podrían ayudar en varios colegios, porque hay temas que pueden pasar por el trabajo de bullying por la mediación, después del tutor o la tutora, pueden ir pueden intentarse trabajar, pero si ya trasciende un poco más, además de lo que es el profesional de la psicología, podríamos tener especialistas formados que nos ayudasen. Yo creo que eso también respaldaría mucho al profesorado, se sentiría más seguro, porque requiere mucha energía, tiempo y a veces, claro, ellos también tienen que cumplir un programa, tienen muchos niños y muchas niñas en clase y no es tan sencillo. Con lo cual yo creo que hace falta formarles también, ya con que lo detecten es fundamental, yo creo que es uno de los pasos clave, y luego lo que es la intervención, si a lo mejor no tienen todos los recursos necesarios, que se les pueda respaldar con ayuda.
Como has dicho, la clave está, por un lado, en la formación a esas personas que son espectadores, que están en las aulas con los niños y son los que pueden detectar estos casos y facilitar, por tanto, que ese niño deje de sufrir bullying. Y luego está la educación, ¿no? Educar desde pequeñitos a esos niños para que no sean acosadores, la empatía, como has dicho, y que sean niños, pues eso, más respetuosos, menos violentos y que no se les pase ni por la imaginación hacer ningún tipo de acoso a ningún amiguito de clase. Luis, yo no te quiero desvelar más de lo que vas a contar. Sí que vas a dar un montón de pautas a madres y padres para conseguir educar niños empáticos, que es, como hemos dicho, el antídoto contra el bullying. Y después pues recogeremos algunas de las preguntas de la gente que nos está viendo para que puedas resolverlas. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, todo tuyo. Ok, gracias a vosotros. Bueno, voy a compartir pantalla para apoyarme un poquito pues, en alguna diapositiva. Bien, bueno, pues en primer lugar comentaos que, bueno, ¿por qué he escrito este libro rápidamente? Yo soy profesor en la universidad, en criminología y en psicología, y he trabajado mucho en temas de violencia. Y precisamente trabajando en violencia es cuando me di cuenta de la importancia de la empatía para la prevención. Y bueno, pues empecé a escribir sobre la empatía, qué es la empatía, para qué sirve. Y después, pues el siguiente paso, llevé un modelo de empatía a la empresa, que fue otro de los libros que escribí con Plataforma. Y claro, yo creía que era fundamental y pienso que lo es trabajar en empresas empáticas, que tengan en cuenta las emociones porque se rinde mejor, pero me di cuenta que había construido la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque, bueno, observando y un poco analizando las investigaciones, al final nos comportamos en el contexto laboral y en el familiar con las formas de relación que hemos aprendido muchas veces en la escuela. La escuela no es solo donde aprendemos conocimientos, sino aprendemos modelos por los cuales nos vamos a relacionar con nuestros iguales en el contexto laboral, etcétera. Una de las grandes críticas que hago yo al modelo actual es la competitividad. ¿Por qué? Porque el modelo competitivo lo que tiene es que haya siempre ganadores y perdedores frente al cooperativo en el que todos pueden ganar y también que ciertos rasgos pues, puedan hacer pues, que puedas subir más en la escala social o en la jerarquía social. Y bueno, eso me llevó a plantear un poco todo el tema de educar en la empatía. Además también porque creo que es necesario que se trabaje desde los primeros momentos y creo que es la clave contra o para que haya una no violencia. Voy a dar algunas pinceladas porque hablamos mucho de empatía, pero ¿qué sería empatía? A ver, empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, pero a dos niveles. ¿Cómo pensamos? Es decir, yo pienso cómo me puedo coger la perspectiva de cómo está pensando otra persona, pero también hay un acercamiento emocional y eso es desde la emoción. Es decir, cómo yo me siento ante lo que le ocurre a otra persona. Tiene esos dos componentes y es importante que lo tengamos claro porque son diferenciados. La persona empática es empática mentalmente, pero también lo es emocionalmente. Se va a acercar a tu emoción. Hay muchas personas que se pueden acercar a tu forma de pensar y no sentir nada por ti. Por eso quiero diferenciarlo. No son personas empáticas, sino personas que incluso pueden llegar a ser muy manipuladoras y con ciertos rasgos llegar a ser personas pues, que incluso calificamos de psicópatas. Cuando se dice que el psicópata o la psicópata no tienen empatía, yo ahí disiento totalmente. Tienen una altísima empatía cognitiva, porque se ponen en tu perspectiva, lo que ocurre es que emocionalmente no van a sentir nada hacia ti. Otro concepto importante es el de empatía y simpatía, porque muchas personas, bueno, pues dicen, es que claro, hay que empatizar, ser demasiado empático te puede hacer llevar a sufrir, te puede llevar a pasarlo muy mal. No es así. La empatía es muy diferente de la simpatía, porque tú empatizas con alguien cuando te pones en su lugar, pero tienes claro que eres otra persona y no estás sintiendo lo mismo que ella, sino que estás comprendiendo su estado emocional. Cuando nosotros hacemos nuestra la emoción de otra persona, simpatizamos. Es lo que ocurre pues, cuando alguien nos cuenta un problema y nos afecta, nos ponemos a llorar o lo sentimos mucho. Que yo haga mía su emoción me afecta, sufro, pero además no soy de ayuda. Esto lo trabajamos mucho en las clases en psicología porque es fundamental para una buena terapeuta o un buen terapeuta que empaticen pero que no simpaticen. Y eso yo creo que es de las claves de lo que es empatía
vamos, para que entendamos el concepto. Y por último, lo que es la empatía exacta y la empatía subjetiva. Porque, bueno, pues la mayoría de la población, una gran parte, empatiza subjetivamente porque cuando alguien te está contando algo, piensas, ¿cómo me sentiría yo o cómo me sentí yo cuando me ocurrió? ¿Vale? La empatía, eso es una empatía subjetiva. La empatía exacta, en realidad, es cuando tú tomas como referente a la otra persona. La conoces y pues intentas ponerte en su lugar y ver cómo ella puede estar sintiendo la situación, que no tiene que ser igual que lo que podrías sentir tú. ¿Vale? Estos conceptos me gusta comentarlos un poco porque así vemos de lo que estamos hablando. ¿Es solo cuestión de educación? Bueno, pues antes pues muy bien ha dicho María que la educación es fundamental, el ambiente, pero hay otras variables. Es decir, porque claro, cuando hablamos de lo biológico muchas veces nos vamos a lo genético, pero no es lo exclusivo. Nacemos con una predisposición genética que además sabemos que es maleable por la epigenética, por lo que nos ocurre. Pero es que todo lo que nos ocurre en la vida puede cambiar nuestro cerebro. Por eso yo puedo encontrar cambios en mi cerebro que hacen que pueda ser menos empático. A lo mejor porque he sufrido malos tratos en la infancia. Si yo sufro malos tratos, por ejemplo, se ven mucho en niños y niñas maltratadas, su cerebro se desarrolla de forma totalmente distinta a una persona que tiene afecto. Y eso va a hacer que tenga un cerebro menos preparado para empatizar. ¿Qué es biológico? Si al final es su cerebro que está influyendo en una red nerviosa y en unos neurotransmisores. Pero ha ocurrido algo en su ambiente que ha hecho que se produzca ese cambio. Por tanto, también me gusta muchas veces explicar este concepto para que lo entendamos. Al final, pues somos una interacción de biología y ambiente, no se puede separar, es muy difícil. Por tanto, todas estas variables van a incidir en lo que nos va a ocurrir. El desarrollo cerebral de la empatía ocurre, fijaos, hasta los 22, 23 años. Incluso hay estudios que dicen que más es después de la adolescencia, la adultez temprana, pero en lo que es el sistema de neuronas espejo empieza a desarrollarse ya en los niños y las niñas. Tienen neuronas que les permiten entender o captar la intencionalidad de otros y se activan en consecuencia. Es un poco, estos sitios fueron muy importantes porque vieron que nuestro cerebro se activa cuando está ocurriendo algo a otra persona. Esto es, pues imaginaos lo que supone. Puede ser desde un reflejo, como el bostezo, cuando yo veo a alguien bostezar, que me entra ganas de bostezar, o puede ir más allá, como un comportamiento, o puede ser también, pues incluso, pues, el hecho de que nos contagiemos de una emoción. La genética de la empatía, se han hecho muchos estudios y bueno, yo he estado leyendo todo lo que hay sobre genética de la empatía y hay uno en el que se contaron con 46.000 participantes. Son estudios un poco que estiman hasta qué punto la genética influye en un comportamiento, en un rasgo. Y en el caso de la empatía decía que únicamente el 10%. Esto es importante porque para que veáis la importancia que tiene el ambiente, la importancia que tiene el cómo se desarrolla el menor o la menor o la persona para que después sea más o menos empática. Bien es cierto que hay otros genes que, aunque no estén implicados en la empatía, están implicados en la falta de empatía o en la violencia, porque sí que tenemos que hay rasgos o genes que están implicados en los rasgos psicopáticos y se tienen que dar en combinación de factores ambientales, lo que nos ocurre en nuestra vida. Pero bueno, en principio, algo positivo sería pues, que la parte genética no es muy alta. ¿Qué ocurre en la gestación? Lo que ocurre en la gestación va a ser fundamental. Es otra de las variables que os decía que lo que nos va a ocurrir va a afectar a nuestro cerebro. En la alimentación, cuando estemos en el proceso de gestación, el sueño, el estrés que pueda estar sufriendo una persona que está gestando, si tiene un estrés muy alto, eso va a afectar al desarrollo del cerebro. Hay muchos estudios pues, en distintas afecciones, por ejemplo, en el espectro autista, esquizofrenia, cuanto más estrés se sufre durante la gestación, pues más probable es que haya una alteración del cerebro del feto, ¿vale? Y de la persona que se está creando. Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en personas que han vivido una guerra, en personas que, por ejemplo, han perdido a la pareja, un ser querido, etc. Y luego, pues el consumo de sustancias, las hormonas, es decir, hay un conjunto de factores que va a afectar. Las hormonas van a organizar el cerebro, es lo que decimos efectos androgenizantes o feminizantes. Si yo dijera si los hombres son más, las mujeres son más empáticas que los hombres, bueno, si hiciéramos la media de la población veríamos que sí. La media aritmética, la estadística. Pero en realidad
entre mujeres y entre hombres hay muchísimas diferencias. Hay muchos hombres que son muy empáticos y hay muchas mujeres que no lo son. Uno de los efectos o de las causas que produce esta diferencia entre géneros, ¿vale? Sería estas hormonas, las hormonas, los andrógenos. Los andrógenos como la testosterona organizan el cerebro de forma diferente y hacen que no tengas tanta predisposición a la empatía. Sería otro factor que habría que tener en cuenta. Y luego pues también vivir en el ambiente empático, el afecto. Algo fundamental pues va a ser el desarrollo de lo que son caricias, el apego seguro, que bueno, pues yo creo que de esto también se ha hablado en la web seminar. Y es fundamental que haya un apego seguro, que haya una confianza, que haya una protección. ¿Por qué? Porque todo esto va a permitir que el cerebro se configure en un modo pues, muy diferente a cuando no lo hay. Y todo lo que son las vías de la serotonina, que regulan nuestro equilibrio emocional, se van a activar. Y las vías de la serotonina están muy implicadas también en lo que son todos los procesos de conducta prosocial y empatía. Lo mismo que la oxitocina, ¿vale? Otra de las ideas también que quiero lanzar, cada menor, cada niño, cada niña, cada niñe es único y es diferente. Hay un proceso que es bastante, pues que va por edades, como sabemos, el desarrollo madurativo, pero digamos que hay una idiosincrasia en ese proceso. Algo que yo también un poco apunto en el libro y que yo creo que el sistema educativo se tiene que replantear es el tema de considerar a cada menor de forma única. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tienes en un aula pues 25 niños es muy complicado hacerlo y además se requiere que tengan unos conocimientos pues según van pasando etapas. Pero en realidad el cerebro, aunque hay más o menos unas etapas, es diferente para cada menor. Por tanto, un educador empático, una educadora empática tendrá la capacidad de identificar las potencialidades, las fortalezas de cada menor y poder desarrollarlas. Yo creo que esto es una de las claves para que podamos trabajar en la empatía, acercarnos a las necesidades de cada menor. Bien, ¿por qué educar en empatía? Ya he contado un poquito lo que es la empatía. ¿Por qué podemos plantearnos educar en la empatía? Porque alguien puede decir, bueno, a lo mejor no es tan importante. Yo, pues sí, creo que educar en empatía pues tiene su importancia, pero quizá considero que es más importante los conocimientos o cualquier otro aspecto. Bien, yo aquí quiero lanzar pues, una idea que me gustaría que se os quedase, y es que empatía y violencia son dos caras de la misma moneda. Es decir, somos la especie más violenta en comparación con otros animales, sí, porque llegamos a cometer genocidios, cosas horrorosas, como sabemos, pero también la más empática. Somos la especie más empática y tenemos una capacidad de ayuda tremenda. La situación actual del COVID, por ejemplo, se ha visto pues, en personas que se han volcado, ¿no? para ayudar muchísimas, a muchos niveles, sanitarios, profesionales de la salud y a nivel individual, ayudando a quien has podido. Yo un poco me puse a estudiar este tema y, bueno, algo que me llamó mucho la atención y que lancé una hipótesis de trabajo ya hace algunos años sobre la que ahora se está trabajando a nivel empírico, la mía era teórica, era la semejanza del circuito cerebral que regula la empatía con el de la violencia. Es como si el mismo circuito cerebral, casi el mismo, porque no es exactamente igual, estuviese implicado en ambos comportamientos. Por eso cuando trabajamos más en un sentido, inhibimos el otro. Y aquí tiene mucho que ver con el bullying, como estábamos hablando. Las personas empáticas son menos violentas. Y además, en el momento en el que estás empatizando con alguien, considerándolo como persona, poniéndote en su lugar, es harto improbable que llegues a agredir. Por eso yo creo que es tan importante, porque reduciríamos muchos tipos de violencia. Violencia, pues, violencia doméstica, violencia en el trabajo, violencia escolar, etcétera, etcétera. Y bueno, como a mí me gusta hablar en positivo, hablo del ciclo de la empatía, porque se habla mucho del ciclo de la violencia, que la violencia engendra violencia, pues yo lo cambio y digo que la empatía genera empatía, porque es así, y entonces, educando en empatía en la infancia, vamos a conseguir que el adulto sea empático. Muchas veces, bueno, pues hablamos del trabajo en menores, pero también os digo a los adultos que cuando alguien se identifica como una persona poco empática, puede ponerse a trabajar y puede cambiar y puede ser una persona mucho más empática. Hay distintas formas de trabajar. En menores, digamos que si entras ya, pues desde la educación infantil le viene rodado. En adultos muchas veces tenemos que desaprender para aprender. Pero bueno, si me da tiempo al final os contaré algunas de las ventajas
de las personas empáticas, que son muchas. Por tanto, el fomento de la empatía nos permite prevenir la violencia, yo creo que sería la clave, y un poco pues, el frenar todos estos procesos de bullying. Porque, como antes hemos dicho en la introducción, si lo pensáis, el bullying pues puede ser el primer atisbo de violencia, en la antecámara de una forma de relacionarte que luego te puedes llevar a la vida, a tu familia, a tu contexto doméstico, al contexto laboral, etcétera, etcétera. Bien, ya era un poco la clave porque me he enrollado a lo mejor con la parte pues, de aspectos que yo considero generales, pero quería daros algunas pinceladas de cómo podemos ser más empáticos, y va dirigido sobre todo al trabajo con nuestros hijos. Quizá pues otros días podría hablar de adultos, que algunos aspectos van en sintonía, pero vamos a hablar de qué aspectos podemos trabajar. Estos aspectos yo considero que se han de trabajar, digamos, en interacción entre el ambiente familiar y el ambiente escolar. Porque claro, si el ambiente familiar va por un lado, el escolar por otro, por mucho que todo que sea empatía, si luego no se aplica en el contexto escolar, pues va a ser más difícil que esto cuaje, ¿no? Y se integre en la persona. Pero trabajándolos en ambos sentidos, y cuando hay centros escolares que apuestan por esta forma de trabajo, pues yo creo que el respaldo de las familias es fundamental, ¿vale? Hay dos aspectos que voy a resaltar. Primero es el educar al yo interior de los menores, que yo creo que es un aspecto muy, muy interesante. Y una vez hemos educado su yo interior, cómo se relacionan con los demás, ¿vale? Primera parte, la hiperpaternidad, que yo imagino que tanto se ha hablado. Tenemos que estar muy atentos a la sobreprotección. La sobreprotección, aparte de que no dejamos de algún modo pues, que se produzca, que se desarrolle la autonomía y que los menores crezcan, también fomenta mucho el individualismo, fomenta mucho pues, lo que serían pues, rasgos egocéntricos, que llevado a extremo puede incluso pues, aparecer lo que sería lo que llamamos pues, el narcisismo, ¿vale? El narcisismo ya se considera patológico cuando es un trastorno de la personalidad. En muchos casos no va a llegar a ello, pero sí un egocentrismo. Y el egocentrismo, claro, sitúa el foco de la atención en el centro de los menores, y esto va a hacer que sea más difícil que se pongan en el lugar de la otra persona. Con lo cual, digamos que todo esto nos viene de un cambio pues, social bastante importante que hubo, en el que se puso al menor en el centro de la educación, de la familia, y se tendía a sobreproteger. Nos estamos dando cuenta ahora, con todos los efectos que tenemos ya de alguna generación, pues que es contraproducente. Y a nivel de empatía, porque les hace más difícil empatizar, ya digo, porque en parte sienten que son el centro de, y además también la sobreprotección activa el circuito del miedo. El circuito del miedo es un circuito que está regulado sobre todo por la amígdala cerebral y por otras partes del encéfalo, y cuando se activa esa parte que es muy primitiva, el córtex prefrontal, que es la parte más desarrollada del cerebro, ahí trabaja menos. Y la empatía depende en gran parte de ese córtex prefrontal y otras estructuras. Con lo cual, digamos que cuando tenemos mucho miedo, es difícil que podamos empatizar. Y niños sobreprotegidos muchas veces pues son más tendientes a ser miedosos, ¿vale? Otra de las formas que tenemos que trabajar, el desarrollo de la autonomía y la autoestima. La autonomía es algo básico. Por nuestro propio desarrollo evolutivo queremos ser autónomos. Tiene mucho que ver con la sobreprotección. La sobreprotección no te deja que seas autónomo. Y si no eres autónomo no puedes desarrollar tu autoestima. Digamos que es como una cadena, porque la autoestima se crea y se configura en base a lo que sabemos hacer. Nos sentimos importantes cuando somos pequeñitos, porque podemos hacer nuestras cosas, somos capaces de ordenar nuestros juguetes, podemos poner la mesa, hacer nuestras tareas, somos capaces de ir desarrollando poco a poco unos hábitos y sentirnos que somos útiles y que podemos con ello. Por tanto, la autonomía va a ser importante para la autoestima. Después, otros dos aspectos que quiero comentar es la educación espiritual. La educación espiritual yo creo que es una de las claves también que está haciendo que falle a veces ese desarrollo de la empatía y que tengamos una sociedad más individualista. Y esto en parte tiene que ver porque, claro, se ha mal confundido la espiritualidad con la religiosidad. La espiritualidad va más allá de la religión. Tú puedes ser espiritual sin ser religioso o siéndolo. Todas las religiones, cualquiera de ellas, que ha habido históricamente pues, muchísimas y habrá otras, han ido cambiando,
lo que han hecho siempre es desarrollar esa espiritualidad. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que muchas personas que se han salido de la religión no han trabajado o no han sabido cómo trabajar en sus hijos esa espiritualidad. Porque cualquier atisbo de espiritualidad a veces lo vivían pues, como algo que les era aversivo. Sin embargo, la educación espiritual es básica, es un tipo de inteligencia incluso del ser humano, la inteligencia espiritual. ¿Y a qué hace referencia? Pues a una forma de estar en el mundo. Realmente incluye todo lo que sean valores, que luego se llama educación en valores o distintas formas, pero incluye una forma de estar en el mundo y por qué estamos en el mundo. Para trabajar la empatía hay que trabajar la educación espiritual. Incluye el respeto a los ancianos, respeto al medio ambiente, incluye la gratitud, trabajos en gratitud, el dar las gracias de lo que tenemos, lo que hacemos, la humildad, el perdón es fundamental, ¿vale? Porque bueno, las personas más empáticas también sabemos que perdonan fácilmente. El circuito cerebral que regula la empatía y el perdón están muy relacionados y realmente, bueno, pues el perdón es algo pues, que ayuda mucho a quien sabe perdonar, más que nada porque se libera de la energía negativa que supone el no hacerlo. Y luego, pues también los temas de la magia educativa, es decir, la educación espiritual va a ser otro de los temas fundamentales que podemos ir trabajando, todos esos valores que hacen que pues los menores entiendan qué hacen aquí, por qué están aquí y que sepan comportarse de una forma concreta, ¿vale? En el mundo, pues como decía, con el respeto, por ejemplo. Luego también podemos aprovechar el mindfulness y la compasión. El mindfulness, bueno, pues quien me imagino que lo conocéis y quien no lo conozca, pues es un tipo de meditación del Oriente, pero que se ha adaptado a la sociedad occidental y que está basado, pues, sobre todo en la conciencia plena de lo que nos está ocurriendo en el momento, estar muy centrados en el aquí y el ahora, sin prejuzgar, ¿vale? Estando abiertos a lo que nos ocurra. Tiene mucho que ver con la empatía también. Está muy relacionado con la empatía. Las personas empáticas pues tampoco prejuzgan, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una de las formas que podemos mejorar esa empatía, porque el mindfulness está muy relacionado con la compasión. La compasión iría más allá de la empatía. Yo puedo empatizar con alguien, ver cómo siente, cómo se encuentra en ese momento, acercarme emocionalmente y quedarme ahí. O bien puedo hacer un esfuerzo activo por intentar sacarle del sufrimiento. Y esto es lo que sería la compasión, ¿vale? Y es un poco donde pues, veríamos ya esa capacidad o esas ganas de ayudar. Y esto también se aprende, el hecho de ser compasivos se aprende con pequeñas estrategias que vamos a ir aprendiendo. El control de la impulsividad, bueno, pues esto nos cuesta a los adultos, pues en menores cuesta mucho más, pero es algo que se puede ir trabajando, ¿vale? La impulsividad, digamos que pues, proviene de lo que serían estructuras diencefálicas y, claro, el aprender a gestionar los impulsos nos puede ayudar poco a poco a ser más empáticos. Cuando estamos enfadados, si dejamos llevar nuestros impulsos, pues desde luego vamos a comportarnos de una forma violenta, a no ser que lo procesemos por el córtex prefrontal y dejemos que esto pues, sea gestionado. Imagina pues, cuando estás enfadado porque recibes un email o una llamada o un WhatsApp que te molesta y contestas en el momento. Lo que puedes decir en ese momento, la forma en que lo dices, porque el contenido puede ser el mismo, pero la forma en que lo dices no tiene nada que ver, así eres capaz de contestar pues 2 o 3 horas después. ¿Por qué? Porque para que podamos tomar en cuenta la situación y a la otra persona requiere que cuando tenemos un impulso determinado podamos de alguna forma gestionarlo. Y esto hay que empezar a trabajarlo, ¿vale? El hecho de, pues no se dice muchas veces, ¿no? De a pensar, o hay un rincón para pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que intentemos, aunque en niños es, ya digo, y en niñas es complicado porque pues tienen un corte prefrontal mucho menos desarrollado y casi todos sus movimientos pues vienen por lo que decimos impulsos, hay que ayudarles, hay que ir ayudándoles a que vayan un poco esforzándose en este tema, para poder ser más empáticos. Luego la asertividad digamos que es la capacidad de decir las cosas dentro pues de las normas sociales, pero decir nuestras necesidades. Esto es importante trabajarlo también, porque muchas veces pues, se crean situaciones, incluso en adultos,
es que tú tenías que haber adivinado que lo que yo quería, a ver, no adivinamos, las personas no adivinamos y tampoco tenemos por qué. Podemos intuir en algunas ocasiones, unos más, otros menos. Yo lo que diría es que cuando queramos algo, pues que aprendamos a decir, es que a mí lo que me gustaría es, pero dentro de pues unas normas sociales. Eso es la asertividad. No falta el respeto, sino, pues cuando tú has dicho esto, yo me he sentido así y a mí me gustaría, porque lo que yo necesito, esto se puede trabajar de forma sencilla con los menores también y les ayudará mucho al desarrollo, ¿no? Del poder pedir, porque cuando eres asertivo, las personas empáticas son asertivas. ¿Por qué? Porque dicen lo que quieren y cuando alguien te da pistas de lo que quiere, tú puedes actuar en consecuencia. Si no te las da, pues es más difícil, ¿vale? Luego también trabajar lo que es la flexibilidad cognitiva, que es otro de los temas importantes, el tema de que hay distintos puntos de contemplar la realidad, eso es fundamental, la innovación, el crear, trabajar muchísimo la creatividad. Yo creo que en este periodo de confinamiento es uno de los temas claves que hemos trabajado pues, para estar con las niñas, con los niños que pueden hacer cosas que ellos mismos creasen, que creasen primero por la liberación de dopamina, que además te hace sentir muy bien, pero también por esa capacidad de flexibilidad cognitiva, que te va a hacer de alguna forma ser más empático. Las cosas no son nunca de una única visión, sino que tienen, digamos, como muchas perspectivas y hay muchos intervalos entre el blanco y el negro, ¿no? Bien, y una vez visto todo lo que sería el yo interior, vamos a ver rápidamente también algunos aspectos de la apertura a lo que nos rodea, es decir, cómo podemos trabajar las relaciones. Y aquí, pues, algunos de los aspectos que yo comentaría sería, por ejemplo, pues a través de lo que sería las artes escénicas, la música y la lectura. El teatro es fundamental, el teatro yo creo es una de las piezas claves para el poder trabajar con los niños, las niñas, como decir, para incluir a todos, que se pongan en el lugar de los demás, porque pueden tomar pues, la perspectiva de otra persona, otro género incluso, otra edad. Las artes escénicas, la música, la lectura, todo ello facilita mucho el desarrollo de la empatía, córtex prefrontal y también el desarrollo empático. Y bueno, pues otro de los temas del sistema educativo que muchas veces se infravalora, ¿no? La importancia de todos estos aspectos y se le da más importancia a lo mejor a los conocimientos. La tiene, pero dependiendo de qué es lo que tú consideras como exitoso, porque desde mi punto de vista el sistema educativo muchas veces no da tanta importancia al éxito social y a la felicidad, es decir, a que los menores sean felices. Yo creo que el éxito lo alcanzamos cuando somos felices. Los conocimientos son fundamentales, pero pues todos otros aspectos también. Y entre ellos tendríamos pues, artes escénicas, música y lectura, el juego empático y colaborativo es fundamental. Muchas veces se ha potenciado el juego competitivo. El juego competitivo se puede utilizar, pero los juegos cooperativos y colaborativos lo que van a hacer es que haya otra forma de interaccionar, porque no olvidemos que al final cuando están jugando niños y niñas, de algún modo esas interacciones, ellos están en ese juego simbólico, en ese juego real, interactuando. Y el tipo de juego que establezcan son estrategias de interacción que están aprendiendo e interiorizando. Desde luego el juego cooperativo, el juego pues va a hacer que puedan, además de sentirse mejor, pues que puedan también desarrollar estrategias más empáticas. Luego los espacios, ¿vale? Algo que yo también he trabajado mucho es el tema de los espacios, porque es difícil pedir empatía, por ejemplo, en un aula que está llena de trastos, están los niños hacinados, además pues no hay una interacción para resolver el conflicto, no hay un rincón de la concordia, que esto bueno, pues ya lo trabajaba Montessori si nos retrotraemos en el tiempo. Es decir, cómo generamos los espacios, incluso en las casas. Las casas cuando lo importante que es tener un espacio para que nos sintamos a gusto, pues pensar en las niñas, le ocurre lo mismo, le va a ocurrir lo mismo, necesitan poder trabajar de una forma adecuada, poder trabajar a gusto, poder sentirse bien, aulas y también los patios, ¿no? Que de hecho de eso también hay mucha literatura, ¿no? Como muchas veces los patios escolares, por ejemplo, pues se centran a lo mejor en algo concreto, pues imaginaos que hay un patio en el que únicamente hay
pues para jugar al fútbol, ¿no? En todo lo que es el patio de recreo. Y a quien no le guste jugar al fútbol, a los niños y a las niñas que no les guste jugar al fútbol, pues se tienen que quedar alrededor. Eso no es una forma equitativa de disponer un espacio. Por supuesto, el fútbol puede estar, pero pues, en una parte, luego que haya otras, otro tipo de juegos. Es decir, cómo creamos los espacios para desarrollar la empatía. Y en las casas, pues lo mismo. Luego el fomento de la escucha activa, porque bueno, pues también esto es fundamental. Los pequeños y las pequeñas, con algo que se van a quedar fundamentalmente es con lo que hacemos, ¿no? Cuando interactuamos con ellos. Y muchas veces estamos hablando y a lo mejor estamos mirando el móvil o no estamos en la escucha activa. La escucha activa supone que y requiere mucha energía, que te centres al 100% en la comunicación. Y esto se aprende. Es una forma se aprende el escuchar. No hay muchas personas que escuchen, muchas oyen, ¿vale? Y claro, lo escuchar requiere pues todo un esfuerzo, es que te centres al 100% en la otra persona y se aprende. Cuando hablamos con los menores, por ejemplo, pues ya simplemente el bajarnos, son muy pequeños a su altura, bajarnos, la mirada a los ojos, centrar en la emoción, el escuchar, pues tiene mucho más efecto y hace que se interiorice, ¿vale? Luego la actitud abierta y tolerante es otro de los temas importantes, el hecho de pues, no prejuzgar o cuando empiezan a contarnos algunos prejuicios que pueden aparecer, pues el empezar a erradicarlos, al decir que no tienen sentido, sino que, bueno, pues que mientras no se haga daño a nadie, que siempre hay muchas formas de vivir la vida y que todo ello pues, requiere un respeto. Hay distintas personas, distintas formas de ver la vida, distintos tipos de familias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego la cooperación y la mediación escolar son otro de los temas que también se pueden trabajar y en esto pues, el sistema educativo ya tiene algunos centros que trabajan mucho todo el tema de mediación, con el papel, ¿no? De muchas veces los mediadores que pueden ayudar a veces los más mayores a los más pequeños. El trabajo sería como un trabajo cooperativo para fomentar esa interacción. Y luego lo que yo resalto siempre es educar en la equidad y en la diversidad. Y digo equidad y no igualdad porque no somos iguales. Por mucho que nos lo planteemos, ya he dicho que cada menor es único y diferente. Y yo creo que hay que educar en la equidad para alcanzar la igualdad de oportunidades, pero hay que educar considerando las peculiaridades de cada persona. Si no, pues tampoco lo vería justo. Quizás una forma de hablar, vamos a educar en igualdad, pero no. Queremos alcanzar que tengamos esa igualdad, pero hay que educar, digamos, considerando los aspectos de cada menor. Y ahí es donde entra lo que se llama la neurodiversidad o la diversidad, que sería que cada cerebro es único y diferente, tiene un desarrollo evolutivo diferente y tenemos que considerarlo, sus potencialidades, para extraer el máximo beneficio, ¿vale? del mismo. Y bueno, y un poco la conclusión de todo esto sería que los niños empáticos son niños felices y yo creo que lo podemos dejar aquí porque podría seguir hablando, pero bueno, pues veo que ya me he extendido, pues son casi ya las 7, ¿no? Y bueno, la idea es que la empatía también está estudiado, pues es una de las formas de llegar a la felicidad. Cuando hemos estudiado, por ejemplo, muchos temas de violencia, muchos menores violentos, etcétera, están frustrados o son infelices. Las personas felices generalmente son más empáticas, ayudan más y se ponen más en el lugar de los demás. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar también. Es una forma de ayudar a los menores. Muy bien, pues luego lo dejamos aquí. Luis, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que hemos escuchado. Y sin embargo yo me quedo un poco plof, porque claro, escuchándote, ¿no? Cada vez las madres y padres sobreprotegemos más a nuestros niños, eso es una realidad. Encima cada vez somos una sociedad como más individualista. Y claro, todo esto, como has comentado, es totalmente contrario a la empatía. Entonces es como que es difícil, ¿no? Que está el panorama complicado, pero como es una situación no pinta muy bien. Bueno, yo soy positivo, quiero decir, a veces también pues, socialmente podemos tener algunos cambios, también pensar que venimos a lo mejor de otro contexto histórico en el que había un autoritarismo, en el que los menores no tenían mucho papel, no se les tenía en cuenta,
y eso ha llevado a que el péndulo se vaya hacia el otro lado. Y haremos un equilibrio en el que dejaremos de sobreproteger, pero pensando pues, precisamente en los menores, ¿no? Porque a lo mejor te sale, a veces el dejar que tu hijo se tropiece o sufra o se caiga no es fácil, pero son tus miedos realmente. Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar. Y el individualismo, no lo sé, yo creo que las sociedades cada vez son más empáticas, fíjate, pese a todo. Porque si vamos atrás en el tiempo, pasar los siglos, había mucha más violencia, desde física, violencia a cualquier nivel. Es cierto que puede estar desarrollándose un tipo de individualismo, pero bueno, por otro lado, es probable que todo esto cambie. Ahora estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues gran parte de la población pues ha tenido un comportamiento empático a raíz del COVID y tiene, realmente está pensando no en la confrontación, independientemente de lo que hagan algunos de los políticos y las políticas que nos desagrada, ¿no? Sino que Ujú. creemos más en un modelo colaborativo. Pero como decía antes, el hecho de que hayamos potenciado la competitividad que ha hecho que realmente en las estructuras de poder hay muchas personas que tienen rasgos, pues que son rasgos poco empáticos. Esto llevado a extremos lo que ocurre con psicópatas, los psicópatas y las psicópatas, y que hayan tenido más facilidad de alcanzar algunos puestos de poder. No digo que todos lo sean, pero lo sabrá. ¿Por qué? Porque una persona empática, tal cual está el modelo, muchas veces no le vale la pena estar ahí. No entra en eso. Sin embargo, cambiando un modelo competitivo con uno cooperativo, por todo lo que estaba explicando, la sociedad funcionaría de forma totalmente diferente. Yo creo que es uno de los progresos que podríamos hacer como sociedad. De hecho, se sabe que cuando hay líderes, también en las empresas, en cualquier organización, cuando hay líderes empáticos y empáticas, todas las personas están mucho más contentas y además rinden más y funciona mejor el sistema, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel empresarial, familiar, etcétera. Al final queremos ser felices y estar bien. Importante eso que has dicho, ¿no? Que nuestros hijos jueguen a juegos cooperativos y no solo competitivos, hará que aprendan a relacionarse con otros niños de esa forma y luego trasladen esta forma de relacionarse a sus puestos de trabajo, ¿no? Cuando dirijan una empresa, pues su forma de relacionarse será eso, ¿no? Cooperando y no compitiendo. Entonces es como ir sentando las bases desde pequeñitos para trasladar esto a la sociedad que queremos. No, María, es que si lo piensas, muchas de las formas en las que tú interactuarás, o yo, o cualquiera de las personas que nos está viendo, muchos de los mecanismos los hemos aprendido en la escuela. O sea, es un poco que tenemos conciencia, ¿no? De cuando nos vamos a cuando estábamos ahí en las aulas, cómo nos manejábamos con los amiguitos, con las amiguitas, incluso pues muchas veces cuando hemos visto bullying, que lo has comentado antes y no hemos hecho nada, todo esto no puedo ver luego el lugar de trabajo, puedo ver cómo están abusando de una compañera y no hacer nada, por el miedo a salvar mi puesto, por el miedo a mil cosas. Entonces, lo que aprendamos en la escuela es algo que vamos a llevar, porque es una forma de interacción y muchas veces es el sistema educativo el que marca las pautas, a lo que le da importancia. Si le da más importancia que haya un rendimiento a cualquier precio académico, pues claro, esto tiene sus consecuencias en cómo nos podemos, lo que podemos hacer para conseguir ese rendimiento o ese éxito, ¿no? En la escala social. Luis, si te parece, voy a empezar a hacerte preguntas de la gente que nos está viendo, de los espectadores, que no quiero acaparar yo aquí la entrevista. Muy bien. Carmen nos dice, he leído que el abuso de la tecnología daña una parte del cerebro que se llama ínsula y es la encargada de la compasión. Por tanto, dice, estamos ante una generación de niños y jóvenes a los que les costará ser buenas personas por esto del uso y abuso de la tecnología. Que si podrías comentar si estás de acuerdo con esta afirmación o no. A ver, la tecnología tiene su parte positiva y su parte no tan positiva. Depende hasta qué punto, bueno, pues digamos que yo no lo veo como una cuestión de blanco-negro. Yo lo veo un cambio al que nos podemos adaptar porque ahora mismo estamos haciendo uso de la tecnología para algo en teoría positivo y es que yo pueda llegar con este mensaje a muchas personas. Esto mismo puede funcionar para nuestros hijos. Otra cosa es cuando hay un uso excesivo de la tecnología y un mal empleo de. Es cierto, como muy bien informada está la persona que ha hablado, que la ínsula es una de las estructuras claves para la empatía y para la compasión. Digamos que todos los estudios que hay de Tania Singer y demás de empatía para el dolor y compasión
se vio que la ínsula, que es una parte del cerebro que está entre el frontal y el temporal, se activaba en mayor medida cuando alguien estaba empatizando. Bueno, hay otros estudios que lo que están diciendo es que esta estructura podría no activarse tanto cuando pues hay un excesivo uso de la tecnología. Pero había que ver también un poco pues, cómo se ha medido, qué es lo que se ha medido, si a lo mejor son menores que tienen por usar tanto la tecnología ciertos rasgos. No está del todo claro, ¿vale? O sea, la correlación aquí es debida. Sí que está viendo que el contacto social o la interacción social es importante, aunque ahora mismo no podamos tener mucha, ¿no? Y yo creo que ahí es por lo que se está viendo pues, que la escuela o la interacción de los menores es fundamental, que no se reduzca a la tecnología. Pero hasta el punto de que la tecnología, digamos, pueda dañar el cerebro de esa forma, bueno, yo tampoco lo acabo de ver. Yo creo que dependerá, ¿no? Del uso que se haga de la tecnología. Entonces, intentemos usar la tecnología en positivo, porque ahora mismo pues, nos ha permitido que los menores se acerquen a otros y eso puede ser positivo para su cerebro. Ingrid nos dice, mi hija tiene 8 años, es muy dulce y empática con sus amigos, pero a veces siento que algunos niños aprovechan de esta empatía, ¿no? Que, por ejemplo, ya le cede el turno en los juegos a un amiguito, pero ya llega un momento que ellos ya se aprovechan y se lo piden todo constantemente y ella, que es tan buena y tan empática, se lo cede continuamente. Ya. Esto... Bueno, no, a ver, yo creo que la niña tiene una capacidad muy buena y muy bonita y eso hay que potenciárselo, desde luego, porque bueno, pues si lo tiene ya hasta imagínate lo que puede ser, ¿no? Y le puede llevar a ser una persona muy feliz. Pero bueno, también antes hablaba de distintas conceptualizaciones, lo que es empatía y lo que es simpatía, o sea, y de establecer límites y la asertividad. O sea, a lo mejor ella puede aprender a decir, mira, hoy no procedo porque hoy yo necesito ser la primera y puede empatizar mucho con esa otra niña o ese otro niño, pero no cederle el puesto. O sea, el ser empático no quiere decir que no vayas a tomar decisiones que a veces estás pensando en ti. No es eso, el ser empático es acercarte a la otra persona emocionalmente, pero tú luego puedes tomar la decisión que quieras tomar, sea la que sea. Muchas veces pues se malinterpreta, ¿no? O incluso las empresas. Es que una persona empática no puede liderar porque a ver, puede tomar decisiones, si tiene que despedir, despedirá, si es alguien que gobierna, si tiene que tomar una decisión, la va a tomar, pero de otra forma, no desde el imponer el poder, sino desde el intentar acercarse a las emociones de los otros. Con lo cual, Ingrid, yo creo que tu hija pues, tiene una potencialidad tremenda y poco a poco ella irá aprendiendo ahora a cómo gestionarlo, ¿no? Y cuando ella quiera ceder al turno, cuando no lo cederá, empatizando, por supuesto, pues con los otros niños. Aquí quizá entra el concepto de asertividad, ¿no? De cuando tenemos que saber expresar nuestras necesidades también, sin hacer daño a los demás, ¿no? Claro, cuando ella le apetezca lo cederá, otra cosa es que le apetezca siempre. Y si ya está bien así, pues bueno, pero si hay días que no quiere, es cuando tiene que expresar, claro. Es lo que tiene que aprender. Y eso no hace que sea menos empática. Pregunta aquí otra persona a través de nuestro canal de YouTube, que también nos están viendo, aparte de Zoom, nos están viendo a través de YouTube. Pregunta una mujer que si un niño que agrede es un niño que tiene sí o sí algún tipo de problema. Antes lo hemos avanzado, ¿no? Que no solo hay que pensar en la víctima, que es obviamente el agredido, sino que el agresor también es una persona que requiere ayuda, ¿no? Entonces, por tanto, tiene un problema. Sí, vale. A ver, agresores y agresoras, estos niños, estas niñas, yo no hablaría siempre del problema. Habría que ver en cada caso. Pero bueno, generalmente suele ser porque son niños que o bien están frustrados, insatisfechos, falta de afecto, buscan imponerse o buscan llamar la atención, pero no todos los casos es una patología, una psicopatología. Cuando ya tenemos los casos más extremos, que empiezan con bullying de forma continua, estamos en la antecámara de la conducta antisocial, ¿vale? Pero esto digamos que son los casos extremos. La gran mayoría, bueno, pues lo que preguntan de problemas no sería una patología, pero sería algún tema que tuviesen que resolver a nivel de casa, a nivel de autoestima, a nivel de personalidad. Por eso es importante identificarlo para poder trabajarlo. Puede haber mucha casuística, pero en cualquier caso, una conclusión importante, los niños y niñas felices es difícil que agredan y que cometan bullying.
De hecho, digamos, yo no conozco casos de niños que sean totalmente felices y que lo cometan. A no ser, ya digo, que estemos dentro de las características antisociales, que bueno, pues eso es otro tema aparte y que habría que hablar sobre ello, que es un tema a trabajar de forma importante, se pueden trabajarlo porque si no, bueno, pues es un futuro psicópata o una futura psicópata lo que va a derivar de ello. Luego está Mariana, que toca otra vez el tema de la sobreprotección. Volvemos y dice, Sí. si mi hija es la agredida por bullying, ¿cómo la puedo ayudar como madre sin sobreprotegerla? Porque claro, cuando tú ves que tu hija está siendo víctima de bullying, enseguida tu actitud es proteger a esa niña. Sí. ¿Cómo no caes en la sobreprotección? ¿Qué es lo que tendría que hacer un padre y una madre cuyo hijo está sufriendo hija bullying? Sí. No, una pregunta muy interesante. A ver, yo estaba hablando de sobreprotección en general. Si tenemos la suerte, que para eso es importante que haya una comunicación muy fluida en el ambiente familiar, de que o vemos los indicios en nuestros hijos que están sufriendo bullying o nos lo cuentan. Si nos lo cuentan es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque supone que hay una apertura en la comunicación familiar y por supuesto que no va a salir el proteger. Yo esto no lo llamaría sobreprotección, sino que hay una preocupación real en base a algo que está ocurriendo. O sea, yo me refería en general, no a la sobreprotección hablando en general. En este caso, tomaremos la información y lo primero que haremos será, pues, hay unas pautas a seguir. Centro educativo, ver el problema, también hasta qué punto se implica o no la escuela, hasta qué punto se implica o no la otra familia. O sea, vamos a seguir todos los pasos para resolver el problema. Desafortunadamente, pues hay muchas ocasiones en las que se decide cambiar de centro al menor porque no se resuelve. Pero lo ideal sería que se pudiese resolver, trabajando, ya digo, en conjunto con los menores que participan del bullying, que es la víctima y el agresor o la agresora, ¿no? Dice aquí, has comentado antes que un niño que es feliz rara vez, o a no ser que haya una conducta, un problema de lo que has dicho tú, de un niño antisocial o un problema mayor, rara vez va a ejercer de acosador, ¿no? Estos niños que son acosadores, ¿qué tipo de problemas pueden sufrir? O sea, quitando que no sean psicópatas, sino problemas como más que se puedan solucionar. Como madres y padres, un niño que es acosador, ¿qué nos puede desvelar? Bien, muchas veces es el modelo que ha aprendido en casa, o sea, a lo mejor hay violencia en el hogar, puede ser también porque sufre malos tratos, cualquier tipo de maltrato. Es que el maltrato es como, digamos, un concepto que incluye, muchas veces pensamos en lo físico, pero el maltrato puede ser el emocional también, puede ser también la negligencia, cuando no te atienden tus necesidades físicas o psicológicas o emocionales. Entonces, digamos que puede obedecer a muchas características. Y en muchas ocasiones es el querer llamar la atención e imponer, ¿no? Imponer el poder a través de la violencia, que puede ser, como digo, un mecanismo aprendido o un mecanismo propio de la frustración. A veces pueden sentir rabia por lo que tienen los iguales que ellos o ellas no tienen, ¿vale? Y también otra de las cosas que quiero hacer insistencia es que muchas veces pensamos en el bullying en la agresión física, pero en la gran mayoría de bullying actual el que más se da es el bullying acoso psicológico o relacional. El relacional es cuando se excluye a alguien del grupo, que eso le hace muchísimo daño y más a un menor. Cuando no te hablan, no te dejan entrar en ningún tipo de interacción, juegos. Entonces, también tenemos que considerar que hay distintas formas de, ¿no? Y muchas veces, como digo, son pautas o bien aprendidas en el contexto, pues en el contexto familiar o bien por la frustración y el deseo de alcanzar un liderazgo, pues uniendo a los demás. Muy interesante eso que has dicho, ¿no? De que, bueno, cuáles son los problemas que puede haber detrás de un acosador, porque es importante. Dice otra mujer, María Remedios, dice, mi hija es muy empática, tanto que tiende a relacionarse con niñas con tendencia a ser manipuladoras. ¿Qué línea divide, volvemos un poco al tema, la empatía del servilismo? Esto es algo que preocupa mucho a madres y padres, educar niños demasiado, no sé si existe el concepto demasiado empático, que quizá no exista, Claro, pero esta línea, ¿no? Entre ser empático y prácticamente ceder ante los deseos de los demás continuamente. claro, pero es un poco lo que hablábamos, ¿no? En la comunicación anterior, los remedios, que realmente
la persona empática no tiene por qué hacer lo que la otra persona quiere, eso es diferente. Ahí hablaríamos ya pues de lo que sería la construcción de tu personalidad y lo que sería hasta qué punto pues, eres una persona pues, que quiere agradar en exceso, eso es diferente, ¿no? Una persona empática puede ser una persona pues, que va a decir cosas que a lo mejor pues, para defender suyo o no nos son agradables o por lo que sea pues, no nos cuadran bien. Pero es diferente. Lo que está, yo creo que se confunde el término. Empatía es ponerte en el lugar de la otra persona y entender sus emociones, pero es independiente de cómo luego tú vayas a actuar. No es lo mismo. Con lo cual, mi hija a lo mejor el tema a trabajar sería pues el que ella sienta pues, ayudar a los demás es algo muy bonito, pero sería trabajar el punto de por qué a veces ceden cosas que a lo mejor no quiere hacer o la intentan manipular o todos esos temas, ¿no? Pensar también que antes lo decía, que hay dos tipos de empatía y las grandes manipuladoras y los grandes manipuladores son muy empáticos, pero a nivel mental, no a nivel emocional. Entonces, usan esa capacidad que tienen para manipularte, pero no les importas, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que yo quiero muchas veces diferenciar, porque bueno, pues eso llevado a extremo ocurre ya en personas con algunas patologías, como incluso la psicopatía. Los psicópatas son muy empáticos mentalmente y grandes manipuladores y manipuladoras. Uh-huh. Bueno, quiero recordar que hay gente viéndonos desde México, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y Perú, aparte de España. Estamos en un horario que es bueno para que nos vean desde los dos sitios. Luis, muchísimas gracias. No te quiero robar más tiempo. Ha sido una charla interesantísima. Yo no puedo hacer más que recomendar tu libro, que me ha encantado, Educar en la empatía, el antídoto contra el bullying. Parece una obviedad, ¿no? Pero es verdad que conviene recordarlo, es decir, el bullying o el odio o la violencia no es algo que se pueda resolver si no es con educación en valores, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la tolerancia, ¿no? O sea, lo que has dicho tú, cuando un niño es empático, solidario y es tolerante, es muy difícil que sea violento, ¿no? Pues es lo que tenemos que trabajar las madres y padres. Y yo creo que también recordar siempre que somos el espejo en el que se miran y que el primer paso que tenemos que conseguir nosotros es ser empáticos nosotros para que ellos aprendan desde nosotros a desarrollar esa empatía, ¿no? Y que es algo que se puede educar y que es la solución a, parece ser, los problemas que tenemos ahora mismo en el mundo, que casi todos tienen que ver con la violencia o con la falta de empatía y solidaridad. Efectivamente. Yo creo que fue un avance, vamos, como estabas diciendo, un avance espectacular, ¿no? En la forma de relacionarnos y en conseguir lo que sea una sociedad pues mucho más permisiva, mucho más civilizada, diría incluso, y mucho más feliz. Porque al final es ser empático, es respetarlo todo, siempre y cuando nos haga daño, ¿no? Yo creo que sería el camino a seguir. Y lo que intento decir en el libro es que impulsemos el cambio no solo desde las casas, sino del sistema educativo. Hay países nórdicos que ya tienen la asignatura empatía y que además seleccionan las personas más empáticas para educar. Yo creo que eso es fundamental. Porque necesitamos, como estás diciendo, buenos referentes, no solo en papás y mamás, sino también pues, en las maestras, los profesores, en educadoras. Bueno, está claro que educamos todos y no solo las madres y padres, sino educamos todos los profesores, la sociedad, los medios de comunicación. Luis, nos pregunta una persona, recomiéndanos un libro para que nuestros adolescentes aprendan a ser empáticos. Tu libro es para madres y padres y docentes, un libro que puedan leer los adolescentes. Bueno, pues si os digo de lo que he escrito yo, que es lo que más conozco, yo es de la empatía, que es el primero que escribí, que ahí habla un poco pues, de lo que es la empatía, sobre todo que lo conozcan y cómo pueden poco a poco pues, trabajarlo. Yo creo que empezaría por ese. Está hecho de forma divulgativa y les puede servir. También es de plataforma. Y fíjate que hay para niños que no son adolescentes, pero más pequeñitos, la lectura de cuentos, ¿no? La lectura de cuentos es muy importante para que aprendan a ponerse en el lugar de otros personajes, otros niños que están viviendo realidades muy distintas y podemos trabajar la empatía con ellos desde pequeñitos, ¿no? Leyéndoles un cuento. Sí, claro, a través de lo que son los cuentos, cuentos, por ejemplo, pues de diversidad cultural, diversidad familiar, cualquier tipo de diversidades se pueden ir trabajando. Y muchas veces una forma sencillita con los cuentos es que se pongan en el lugar del personaje, preguntarle cómo te sentirías si
fueras esta persona, cómo crees. Para ir trabajando estos aspectos, en lugar de que se intenten salir un poco de ellos y de ellas y ponerse en el lugar de los demás. Se puede hacer con cosas muy sencillas. En el libro intento dar muchas pautas, con muchos ejemplos concretos, pero digamos que es un trabajo que se puede hacer en el día a día de muchas formas. Pues muchísimas gracias, Luis, por compartir esa tarde con nosotros. Ha sido un placer conocernos telemáticamente. Espero que podamos hacerlo presencialmente con mascarilla pronto. Seguro que sí, seguro que sí. Y ojalá sin mascarilla. Eso es lo que esperamos todos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, los que habéis seguido este webinar, que la verdad es que ha sido muy interesante. Está en nuestra mano, en la de todos, conseguir un mundo mejor, un mundo más empático, y la solución está en educar niños empáticos, que son los que van a tener el peso en las sociedades futuras y los que pueden cambiar el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro futuro webinar en Gestionando Hijos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.